invitamos al señor Javier Alonso de Belaunde para poder conversar sobre ya la decisión de que sea la ponente de la demanda competencial y medida cautelar, la señora Marianela Ledesma, y además sobre el hecho de que no se hayan declarado en sesión permanente. ¿Qué significa esto y la expectativa? Muy bien, buenos días. Buenas tardes, Fátima y Cristian, un gusto atenderlos. Bueno, lo que hemos visto en realidad son los primeros movimientos dentro del Tribunal Constitucional, luego de que el día de ayer se presentara finalmente la demanda competencial y el pedido de medida cautelar, ¿no? El tribunal de alguna forma está respondiendo con la rapidez que el caso necesita, porque ya se ha nombrado a un magistrado ponente, en este caso es la presidenta del Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo, al parecer, habría habido la moción interna de hacer una sesión permanente para dar la agilidad que ha sido rechazada por mayoría, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, el tribunal va a tener su semana normal de trabajo, y este caso seguramente se verá en el tiempo disponible que ya había, sin chocar con otras audiencias, con otros casos, ¿no? Si le entiendo bien, entonces se cumplirá, digamos, o se usarán estos 10 días que se tiene para admitir o no tanto la demanda competencial como la medida cautelar. Debo entender que no va a haber un apresuramiento para hacerlo antes del viernes. ¿Es así más o menos? No, no necesariamente, porque en realidad el plazo de ley es que el tribunal tiene hasta 10 días. Eso quiere decir que en realidad podría haberlo resuelto la admisión y la medida cautelar hoy, puede hacerlo mañana, puede hacerlo pasado. Dentro de esos 10 días puede ser en realidad en cualquier momento. Lo que yo creo que va a ocurrir es que, dado que hay una actuación del Congreso programada para el día viernes, vinculada directamente al caso que están conociendo, es decir, la presentación del presidente de la República está programada para el día viernes, lo que yo creo que va a ocurrir es que el tribunal va a tomar una determinación sobre el pedido cautelar antes del viernes, porque de alguna forma es lo que el caso pide, ¿no? Ok, los días disponibles, recuerdo bien, el señor Eloy Espinosa señaló que eran martes, ¿verdad? Y el jueves, porque mañana y miércoles ya tienen audiencias programadas. Entonces se prevé que el día jueves, sin afectar la agenda, se dé prioridad a la admisión, en tanto que hay también una medida cautelar para evitar lo del viernes, sino como varios han dicho, pues se queda sin la necesidad o sin la oportunidad de ser utilizada esta medida cautelar, vaya a ser que le den a favor o en contra. Sí, eso es lo que yo creo que podemos esperar como razonablemente, ¿no? Una actuación razonable del tribunal. La medida cautelar no está buscando un pronunciamiento definitivo ni sobre el fondo, ¿no? La medida cautelar no nos va a decir cómo hay que interpretar esta causal de vacancia por incapacidad moral, si estuvo bien o no lo que estaba haciendo el Congreso. Ese es el tema propio del fondo, ese es el tema que saldrá de aquí a 3 meses en la sentencia. La medida cautelar simplemente va a evaluar si es que es necesario que se suspenda la audiencia del día viernes y el trámite del procedimiento de vacancia hasta el momento de la sentencia. ¿Para qué? Para evitar situaciones irreversibles, ¿no es cierto? Bueno, es lo que dicen algunos. Cristian también está con nosotros, señor Javier Alonso, para hacer sus preguntas. Sí. Perfecto. Sí, no, ¿cómo estás? Quería un poquito retomar la parte de la posibilidad de que se dé la medida cautelar el día antes del día viernes. Esto tendría que ser el día jueves, y la pregunta es si es que ya se admitió la demanda o haber declarado o nombrado ponente a la magistrada Ledesma es justamente para que en la próxima sesión plenaria pues se apruebe o no la admisibilidad. No, aún no se ha admitido a trámite la demanda. Quizás para aclarar un poco los conceptos, lo que tenemos hasta ahora es simplemente que la demanda ha sido presentada. Es decir, hay un documento que ha llegado
al Tribunal Constitucional. Como este documento ha llegado al Tribunal Constitucional, es necesario que alguien lo estudie. Esa persona sabemos ahora que va a ser la presidenta del TC. La presidenta del TC tiene que preparar los proyectos respecto a, el primer punto, ¿corresponde que el tribunal acepte este caso para trámite? ¿No? Digamos, este es un conflicto de competencias. El análisis es muy simple en realidad. Están las personas que pueden plantearnos un conflicto de competencias, se nos está presentando una discusión que se puede plantear en un conflicto de competencias. Eso determina que el tribunal acepte o rechace el caso de plano. El segundo tema en realidad es el tema de la medida cautelar. Hay peligro en la demora, hay apariencia de buen derecho, ¿no? Me están pidiendo algo proporcional, como para que yo congele el procedimiento en el Congreso. Entonces, digamos, el TC lo que suele hacer en estos casos es emitir las dos resoluciones juntas, ¿no? Admite y se pronuncia sobre la cautelar. Así fue en el caso anterior que tuvimos de un conflicto de competencias, el caso del señor Olachea y la Comisión Permanente por la disolución del Congreso. El Tribunal Constitucional emitió el mismo día una resolución que admitía a trámite el caso y en esa oportunidad más bien rechazó darle la medida cautelar que pedía el señor Olachea. Muy bien, señor de Belaunde. Ok. Entonces, justamente por eso es que, digamos, pero no tiene que haber una ponente para la cautelar. La ponente es únicamente para la admisibilidad de la demanda competencial. La ponente es la ponente del caso en su integridad. Eso quiere decir que todos los incidentes vinculados al caso van a tener un proyecto de ella que puede ser rechazado por el resto de magistrados o aceptado, ¿no? Es decir, la doctora Ledesma va a estar atrás del proyecto de admisión o rechazo, va a estar atrás del proyecto de aceptación de la cautelar o rechazo de la cautelar y va a estar atrás del proyecto de sentencia en su momento, ¿no? Muy bien. En el cautelar, correcto. Finalmente se... Pero entonces, ¿sí te parece factible? Porque, digamos, no hay un tema, así como se cuestiona el trámite exprés en el Congreso de la República, ¿no te parece que habría un trámite exprés también si es que el jueves se admite y junto con la admisión se le otorga la cautelar al Ejecutivo o en su defecto se deniega la cautelar? No, yo pienso Perdón, sí. Javier. El tema es que se dice que primero tiene que haber la admisibilidad para luego analizar la cautelar. Por lo que tú me estás diciendo y por los plazos tan apretados, pues se vería en paralelo. Es decir, el análisis de la doctora Ledesma sería para admitir o no y para la cautelar. No habría uno después de otro, sino serían en paralelo. Sí, eso es usual. Incluso, digamos, existe la institución de la medida cautelar incluso fuera de proceso, ¿no? O sea, digamos, no hay ninguna irregularidad en que se haga el análisis en paralelo, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, obviamente no sería lógico que se rechace a trámite, digamos, el caso y de pronto me des la cautelar. Eso sería contradictorio, eso es imposible, ¿no? Sobre tu pregunta, ¿es irregular que el tribunal atienda este caso, digamos, rápidamente, con celeridad? No es irregular, ¿no? De hecho, este caso, a diferencia del anterior, es un caso más sencillo, ¿no? El caso anterior, hagamos memoria, tenía una serie de temas complejos. Había una cuestión previa para empezar. ¿Se debe incorporar el señor Ortiz de Ceballos al tribunal o no se debe incorporar? Luego había toda una discusión sobre si el señor Olachea podía demandar o no podía demandar, si se podía llamar presidente del Congreso o no se podía llamar presidente del Congreso. Era, digamos, una admisión más compleja, ¿no? Y pese a eso, el tribunal respondió en un tiempo célere y apropiado para ese caso, ¿no? En el momento en el que el tribunal admite y resuelve la cautelar, si le hubiesen dado la cautelar al señor Olachea, aún hubiese sido sumamente oportuna para proteger lo que él pedía, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, estamos ante un
conflicto competencial que no tiene complejidad en su admisión, o sea, en realidad está casi cantado que va a ser admitido a trámite, no hay ningún elemento, digamos, que uno podría decir, no es un tema para conflicto de competencias, o no está el demandante, no está el demandado, ¿no? Es más o menos sencillo, ¿no? Y hay que atender a que la justicia es para el caso concreto. En este caso concreto hay una actuación el día viernes que es muy, muy importante y que es definitoria, ¿no es cierto? Si el día viernes el presidente se presenta al Congreso, ahí mismo se vota y un escenario posible es que el presidente sea vacado. Entonces, si, digamos, el presidente es vacado, ya casi que el proceso competencial, al menos esa es mi opinión, perdería mucho sentido, ¿no? Entonces, si tú quieres proteger que el proceso competencial sea útil, dada que la citación es el día viernes, tienes que hacer todos tus esfuerzos por responder antes del viernes, y yo creo que el tribunal va a querer mostrarse ante la comunidad como un tribunal con capacidad de respuesta, ¿no? Pero sobre todo también con la necesidad de que sea un tribunal, imparcial, y ayúdenos a entender un poco cuál es la interpretación que debemos tener. Por ejemplo, si se da la medida cautelar, se entiende que hay un derecho que cautelar y va más o menos en el sentido de la demanda competencial, que habría un derecho que se estaría menoscabando o vulnerando, como es el de dirimir, ¿verdad?, la gestión pública y demás. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cuáles son los argumentos que podrían otorgar o no la medida cautelar? En ese caso, debemos prever por allí también en qué sentido va una posible resolución de la demanda competencial. No, son dos análisis completamente distintos. El análisis propio del fondo, el análisis propio de la sentencia, quién está actuando bien y quién está actuando mal, es un análisis que exige certeza. Mientras que la medida cautelar en realidad se exige verosimilitud, apariencia de que hay una situación donde efectivamente tus competencias están siendo lesionadas. Les pongo un ejemplo. En el caso anterior, el magistrado Ferrero rechazó la medida cautelar del señor Olachea. Es decir, al momento de hacer este análisis superficial, preliminar sobre el caso, el magistrado Ferrero consideró que no se debía dar la medida cautelar porque no estaban acreditados los presupuestos para darlas. Pero más bien, pasado el tiempo, ocurrida la audiencia, escuchadas las partes, al momento de sentenciar, el magistrado Ferrero, digamos, de alguna forma, cambió su posición y más bien él votó a favor de la demanda del señor Olachea, ¿no? Porque son dos tipos, repito, son dos tipos de análisis que se hacen distintos, ¿no? Y no es un adelanto de opinión. O sea, incluso esto es importante entenderlo, las medidas cautelares son variables. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que imaginemos que el Tribunal Constitucional efectivamente da la cautelar y congela la presentación del presidente. El caso sigue avanzando y correcto, el Congreso se defiende, hay la audiencia, y luego de escuchar a los abogados del Congreso, alguno de los magistrados que dio la cautelar dice, oye, no, cambio de opinión, he escuchado esto, en realidad no hemos debido dar la cautelar. En ese momento el TC puede dejar sin efecto la cautelar y tendría que retomarse el procedimiento de vacancia, digamos. Es una medida, ¿cómo decirlo?, provisional, como su nombre lo dice, cautelar. Quiere garantizar que el proceso, cuando lleguemos a la sentencia, aún sea efectivo, aún sea útil. Sí, pero en el caso que dabas del magistrado Ferrero, digamos, es bastante distinto, ¿no? Porque está justamente el concepto de supremacía de la realidad, la cual muchos constitucionalistas a favor de la disolución esgrimieron en su momento. Es decir, no tenía sentido que Ferrero le otorgue esa medida cautelar cuando los hechos ya estaban consumados y cuando todos los constitucionalistas e incluso los propios miembros del TC decían que esto más que todo iba a servir para el futuro y ya no sobre un hecho consumado que era un Congreso disuelto.
Son dos casos absolutamente distintos y únicamente he invocado. Sí, pero respecto al ejemplo que antecedente. dabas de cómo se debe interpretar la cautelar y el ejemplo que diste del doctor Ferrero. Obviamente Sí, aquí la no, premura no, es porque todavía hay un derecho que cautelar. En la medida cautelar del Congreso, la supremacía de la realidad te decía que el hecho estaba consumado. No tenía sentido manifestar una cautelar o declararle una cautelar. Estamos de acuerdo, Cristian, que son dos casos absolutamente distintos. Únicamente el sentido de usar el ejemplo era mostrarte cómo el análisis que se hace en una cautelar es distinto al análisis que se hace cuando sentencias. Entonces un magistrado puede decir una cosa en la cautelar, no implica que ha adelantado opinión y puede cambiar al momento de sentenciar. Ese era el único propósito del ejemplo. Estamos de acuerdo que son dos casos absolutamente distintos porque en el caso de la disolución del Congreso, cuando se pidió la cautelar, el Congreso ya estaba disuelto, ¿no? Entonces era una cautelar para innovar, es decir, para cambiar las situaciones. En este caso, aún no se ha verificado la vacancia y más bien la cautelar busca congelar, suspender el acto antes de que se vuelva Una pregunta, Javier, ¿no? una última Sí. de mi parte. Si el Congreso de Olaechea hubiese estado mejor asesorado, cuando se presenta la cuestión de confianza respecto de la elección de magistrados, si el Congreso hubiese hecho lo mismo, presentaba una demanda competencial, no con los hechos consumados, sino justamente antes de esa votación del... Muy bien, creo que se refiere antes de que evidentemente se cierre el Congreso, ¿verdad? Lo mismo que se decía un poco aquí. Ahora nos preocupamos por la resolución de una demanda competencial, pero en su momento se dio el cierre del Congreso, no se preocuparon nadie por, digamos, esto con anticipación. Seguramente que por allí vamos a hablar de que el mismo día pues se dio la disolución, pero tratemos de buscar a ver cuál es el camino que se pudo haber dado en ese instante, en aquel septiembre del año pasado. Sí, de hecho el Congreso cometió errores, digamos, en su estrategia procesal, digamos, de una forma, y básicamente llevó a cuestionar una situación que estaba consumada, ¿no es cierto? Estamos todavía en un caso distinto porque acá, digamos, el Poder Ejecutivo, al estar bajo esta amenaza, ya ha reaccionado, ¿no? Ya ha activado el camino institucional, que yo creo que al final, digamos, dentro de lo lamentable de la situación que estamos viviendo, en el cual nuestros políticos están haciendo un espectáculo bochornoso en un momento de crisis, yo pienso que si algunas cosas tenemos que rescatar, es rescatar esto, ¿no? Que ahora tenemos un camino de solución, no por la fuerza, sino por el derecho, ¿no? Es un camino civilizado, si lo quieren ver de alguna forma. Ese es un tema que sería muy importante conversarlo, porque claro, hay quienes van a decir, pero es que al día siguiente ya era un Congreso disuelto y cualquier ingreso estaba sobre los hechos consumados, el ingreso de alguna demanda competencial, pero finalmente las discusiones por allí más o menos se pueden asemejar en algún sentido, que es el tema de la interpretación de lo que existía o no como denegación fáctica y todo lo demás que tenía que interpretarse según la Constitución, señor de Belaunde. Le agradezco por su tiempo. Lo vamos a llamar para poder hablar de ello también más adelante. Muchas gracias.